Se necesitan hombres para viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno ileso dudoso, honores y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, pues que dónde apareció este anuncio tan llamativo, pero también tan difícil. Y tiene que ver con un anuncio que apareció en la prensa en Inglaterra, en Londres específicamente, en el año de 1914. Un anuncio que hacía que los que lo leyeran era más desanimar a que fueran a presentarse esta opción laboral a que no fueran. Porque el anuncio, como repito, decía viaje peligroso, salarios bajos, frío extremo, meses de oscuridad, peligro constante. ¿Quién iba a creer que miles de exploradores acudieron a la llamada de un hombre muy particular? Este hombre se llamaba Ernest Shackleton y el objetivo de este hombre era atravesar por primera vez el continente antártico. Ese era el gran sueño, la gran aventura. Y la historia dice que 28 personajes, 28 exploradores toman la decisión de aventurarse a este gran reto, este gran desafío, solo que no contaban con algo que iba a experimentar el barco cuando estaba muy cerca de este entorno tan difícil. Y es que de repente este barco, llamado el barco a propósito Resistance Endurance, dice la historia que de repente este barco entra en una zona de bloques de hielo muy grandes y de repente los bloques lo rodean y hacen una especie como de anillo alrededor del barco, y de repente el barco no puede salir de ese lugar, no puede salir de ese anillo. Ellos esperan un mes, 2 meses, 3 meses, y de repente los hielos, los grandes bloques empiezan a aprisionar el barco, y ellos se dan cuenta que después de casi 8 meses tienen que salir del barco, tienen que salir del barco porque el barco se va a hundir y el barco va a empezar a hundirse. Ellos tienen que salirse, sacan las cosas que pueden sacar, sacan carpas, salgan algunas cosas y quedan a la deriva en grandes bloques de hielo. ¿Que por cuánto quedan estos 28 personajes? Quedan por 1 año y 4 meses aproximadamente. 1 año y 4 meses estos hombres quedan confinados en un bloque de hielo tremendo. Y entonces la pregunta que se hacían era cómo mantener el ánimo, cómo mantener el entusiasmo, porque les adelanto, fueron rescatados, pero se mantuvieron 1 año y 4 meses. Ninguno murió, ninguno se desanimó, ninguno entró en crisis, porque dice la historia que si hay algo que tenía Ernest Shackleton era la capacidad de siempre mantener el entusiasmo, siempre mantener el ánimo. Y entonces dice que todos los días cantaban, echaban chistes, alguna broma, algo hacían para tratar por un tiempo de desconectarse, que estaban a la deriva en pleno mar en unos grandes bloques de hielo y que no sabían qué hacer. Esto se convierte luego en una de esas historias que se convierten en un fracaso, lo convierten en éxito. Pues por largos años la historia de Ernest Shackleton ha inundado obviamente la motivación de hombres y mujeres acerca de eso. Pero cuando seguimos investigando esa historia, dice que si hubo algo que él tuvo en cuenta a la hora de seleccionar a sus futuros hombres que le iban a acompañar, es que Ernest Shackleton tomó la decisión de los que iba a elegir serían personas de carácter optimista. Él dijo, yo voy a elegir mis exploradores, pero voy a elegir no los más fuertes, no los más valientes, sino aquellos que tengan un espíritu optimista. Y eso fue, dicen los estudios de la psicología y del liderazgo, que fue lo que los ayudó a él y a sus marineros a mantenerse a flote en medio de este confinamiento. ¿Y por qué hablamos de historias como estas? Porque es inevitable no llegar cada domingo y de alguna manera no tocar lo que estamos viviendo. No tocar lo que estamos viviendo, como es este confinamiento, que si bien es cierto, los países, unos más y otros menos, empiezan a hacer ese proceso de desescalamiento, para nadie es un secreto que estamos pasando uno de los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque definitivamente, así como el barco se empezó a hundir, pues para nadie es un secreto que hoy las economías colapsan,
los seres humanos, las personas están colapsando, la gente se está enfermando de violencia, depresión, salud mental. Así que el tema hoy es solamente, no es solamente no enfermarse de COVID-19. El tema también hoy es cómo, además de no enfermarse, no caer en esta crisis. Y para no caer en esta crisis, entonces tenemos que tomar una decisión, y la decisión es cómo mantenernos a flote. Y a mí me llama tremendamente la atención porque hay un hombre que nos va a enseñar a la luz de la Biblia cómo es que uno se mantiene a flote. Este hombre es nada menos y nada más que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo en confinamiento en varias oportunidades, y específicamente en esas oportunidades, estando en confinamiento, escribe cartas extraordinarias para levantar el ánimo. Escribe Filipenses, escribe Efesios, escribe Colosenses y escribe la carta a Filemón. Y yo quiero invitarles a que visitemos a Pablo desde su confinamiento. Visitemos a Pablo desde la cuarentena y dejemos que él nos cuente qué fue lo que él hizo y qué es lo que quiere transmitirles, por ejemplo, a los filipenses, para que ellos se mantengan a flote. Y hoy vamos a ver unos puntos, vamos a ver varios puntos acerca de qué es lo que tenemos que hacer si queremos no solamente no enfermarnos, sino mantenernos a flote en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID-19. Y por eso el primer punto que quiero regalarte en esta mañana que Pablo nos enseña está en Filipenses 3:1. Ubícate en Filipenses, no vamos a salir de ahí específicamente. Filipenses, una carta escrita desde la prisión, escrita, se cree, en la época donde Pablo estuvo preso en Roma en el año 62 aproximadamente. Y el apóstol va a escribir su carta a la iglesia de Filipos, que 10 años atrás la había fundado. Y dice la Biblia, Filipenses en el capítulo 3, dice en el 1:3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña el primer punto de los puntos que vamos a ver de cómo mantenernos a flote en medio del confinamiento. Y es, el apóstol se enfocó en las cosas buenas. Y yo lo que te quiero decir en esta mañana es que en medio de lo que estamos viviendo, tomes la decisión de enfocarte en las cosas buenas. El apóstol Pablo se enfocó en los filipenses, se enfocó en lo que ellos le habían hecho, en lo que ellos le habían ayudado. Pablo estaba en confinamiento, Pablo está en la cárcel, y luego dice más adelante, y saben una cosa, este confinamiento, este encarcelamiento al final ha hecho que muchos se motiven a hablar más de Cristo. Y entonces Pablo nos dice que él fue a mirar esas cosas. Hasta dijo más adelante, y yo sé que ustedes están orando y que de alguna manera Dios va a contestar esa petición. Pablo entonces se concentró en lo que algunos hemos oído y visto y hemos escuchado, y es lo que tiene que ver con mirar el vaso no medio vacío, sino mirar el vaso medio lleno. Punto número 1, si te quieres mantener a flote en este confinamiento, es enfócate en las cosas buenas, enfócate en las relaciones que te edifican, enfócate en las cosas que te hacen bien a tu salud mental y espiritual. Pero sigamos oyendo, sigamos permitiendo que Pablo nos cuente más secretos para mantenernos a flote. Esto es muy importante. Más adelante, en el capítulo 2, a partir del versículo 19, el apóstol Pablo va a empezar a hablar de sus planes estando en el confinamiento. Increíble. Pablo está en el confinamiento, está en la cárcel, y desde allí empieza a decir, ¿saben una cosa? Voy a enviarles a Timoteo, voy a enviarles a Epafrodito, y él empieza a contar los planes aún estando en el confinamiento. Y el segundo punto entonces tiene que ver, por favor, con el segundo consejo del apóstol, y es escribe tus planes. Escribe tus planes. Toma la decisión de escribir tus planes. ¿Cuáles son tus planes? No solamente en este momento, sino bueno, ¿yo qué voy a hacer en el post-confinamiento? ¿Yo qué voy a hacer ahora que esto se empieza a reactivar? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Escribe tus planes. No diga, pero esto ya acabó, esto está en crisis. Escribe tus planes. Pablo escribía planes estando en la cárcel. Pablo escribía el futuro de la iglesia estando en la cárcel. Porque
Tu cuerpo puede estar en confinamiento, pero tu mente no. Nuestra mente no está confinada. Nuestra mente no está encarcelada. Y entonces, este es el tiempo, como nunca, que el 2020 se convierta en el año donde planeaste cosas extraordinarias. Escribe tus planes. Toma tu libreta, tu lapicero y empieza a sacar tiempo para empezar. Y si no lo logro, no se sabe. Pero lo importante es que pongas un punto de partida para que en este 2020 empieces a escribir tus planes. Tercero, muy importante, en el capítulo 2, en el 22, Pablo habla de Timoteo y dicen, ¿saben una cosa? Timoteo me ha ayudado de manera extraordinaria. Él ha servido a mí como un hijo le sirve a un papá. Y entonces el tercer punto de lo que hay que hacer en tiempos de confinamientos es, por favor, rodéate de gente que tenga buena influencia, que te influye bien a ti. Muy importante, no te rodees de gente que te drena, que te chupa, no. Rodéate de gente que te aporta, rodéate de gente que te ayude en este tiempo. Conversa por Zoom, por los medios que sea, con gente que te haga bien. Y yo quiero hoy hacer un reto muy especial que nació preparando este mensaje. Y yo quiero invitarte a que elijas tres personas. ¿Que cuántos? Tres personas. Vas a elegir tres personas y con esas tres personas vas a hacer algo que queremos llamar el pacto del amigo o el compromiso del amigo. El pacto, compromiso del amigo es que vas a elegir tres personas las vas a elegir. Quiero pedirte un favor, de una vez busca en este momento tres personas, porque con esas tres personas tú vas a definir un pacto de amigo o compromiso de amigo, y es que en este tiempo van a comprometerse en que tú le vas a llamar a esa persona y esa persona te va a llamar a ti, y lo único que van a transmitirse es ánimo y entusiasmo. Entonces el ejercicio, ¿cuál es? Elige tres o dos, o si no tienes una persona, y la vas a llamar y le vas a decir, ¿sabes una cosa? Escuché un mensaje que me hablan de definir un compromiso del amigo. A ti te he elegido como mi compromiso del amigo o de la amiga, y nuestro compromiso es que una vez a la semana o cada 15 días o por lo menos una vez al mes yo te llamo a ti, tú me llamas a mí, y el propósito que nos vamos a hacer es animarnos mutuamente. Pero también, si lo queremos escalar, la idea es que esa persona se busque tres personas y que haga exactamente lo mismo. Repito, el ejercicio, ¿cuál es? Buscar tres o dos o uno, ojalá tres. Y vas a llamar a esa persona y le vas a decir, has sido el feliz ganador del compromiso del amigo, y nuestro compromiso en este tiempo es, yo te voy a llamar una vez al mes, a la semana, a los 15 días, tú me vas a llamar también una vez, y nos vamos a animar mutuamente. Nos vamos a animar mutuamente para salir adelante. Porque Pablo nos enseña que en tiempos de confinamientos cuán importante es de rodearnos de buena gente. Pablo se rodeó de Timoteo y de Epafrodito. Algunos lo llaman rodéese de buena vibra. Bueno, la Biblia no habla de la vibra. La Biblia habla del compañerismo, y la Biblia habla de rodearnos específicamente de personas que nos influyan. Vamos entonces con el siguiente punto. ¿Qué es lo que hay que hacer si queremos mantenernos a flote y no hundirnos en tiempos de confinamiento? Y tiene que ver con lo que Pablo dice en Filipenses 3:1. Dice, no me importa repetirles lo mismo a ustedes, cosas que ustedes ya saben. Y entonces el siguiente punto tiene que ver con revisar las convicciones. Pablo no sobreestimó el revisar sus convicciones. Es muy importante que tú revises en este tiempo cuáles son tus convicciones. Yo quiero invitarte que en nuestro canal de Arca Comunidad hay un tema, un mensaje que se llama Código de Honor. Te invito a que ojalá vayas a ese mensaje, porque te va a servir muchísimo para este punto. Porque este punto de revisar tus convicciones tiene que ver con revisar tus códigos de honor. Recordemos que los códigos de honor o convicciones tienen que ver con lo que va a ser tu filosofía de vida, lo que defines que te va a traer paz, la forma como te vas a relacionar con la gente que vas a permitir que entre a tu círculo íntimo, la forma como vas a manejar tu salud, cómo vas a manejar tus finanzas,
cómo vas a relacionarte con Dios. Te invito a que revises ese mensaje, esa reflexión te va a ayudar muchísimo, porque Pablo nos enseña que en tiempos de confinamiento uno tiene que volver a sus convicciones, uno tiene que volver a aquello que definitivamente lo afianza. ¿Por qué? Porque tus códigos o tus convicciones son los que te van a sostener, van a ser tu muro de resistencia en tiempos como estos. Para el marinero Shackleton y sus marineros, su código era: vamos a ser felices. No importa que estemos en este bloque de hielo, vamos a ser felices, vamos a hacer bromas, vamos a reír, vamos a cantar, vamos a hacer algo que nos mantenga. Y por año y 4 meses se mantuvieron en semejante confinamiento con temperaturas extremas en un momento tan delicado. Vamos entonces con lo que Pablo nos enseña para mantenernos en el confinamiento. Y el siguiente punto me llama la atención tremendamente mientras lo estudiaba, y dice el capítulo 3, versículo 2, un pasaje muy fuerte. Pablo le dice a los filipenses desde el confinamiento, como algo que seguro era un estilo de vida en él. Le dice Pablo a los filipenses: por favor, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando hablamos de ese pasaje y lo leemos, no quiero decir que Pablo está hablando de los perros como tal. La Biblia dice que muchas veces hubo personas comparadas como perros, y tiene que ver con personas que en lugar de ladrar cuando tenían que ladrar porque venía el peligro, se quedaban callados. Cuídate de esas personas que sabiendo que estás en peligro no te dicen nada. Cuídate de esos amigos que no son capaces de acercarte y decirte: sabes una cosa, te estimo y te valoro y la amistad, pero creo que aquí te estás equivocando. Dice: guárdate de esos que son como perros, que no ladran, que no te dicen, que no te advierten lo que te tienen que decir. Cuídate de esos que solamente te halagan, te aplauden y te dicen que todo está bien. Pero cuídate también de los malos obreros. Cuídate de esa gente que no hace bien las cosas. Cuídate de los mutiladores del cuerpo. Y los mutiladores del cuerpo en el tiempo bíblico eran aquellos que decían que tú tenías que quitarte algo, hacer algo en tu cuerpo para entonces experimentar la salvación. Cuídate de aquellos que te dicen: tienes que tener esto, y si no tienes esto que yo tengo, si no haces esto que yo hago, entonces no estás en mi círculo íntimo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo hoy en nuestro lenguaje actual es: aléjate de la gente tóxica. Y me gusta decir eso. Aléjate de la gente tóxica, aléjate del egoísta, aléjate del envidioso, aléjate del manipulador, aléjate. Personalmente yo le tengo alergia a aquel que manipula, a la persona que le gusta manipular. Aléjate del intolerante, del autoritario, que solamente su palabra y nada más. Aléjate del sociópata, del neurótico, aléjate del soberbio que no entiende, que mira a todo el mundo por encima. Aléjate del que critica, no para ayudarte, sino para menoscabarte. Aléjate del que siempre te está comparando. Aléjate de aquel que hace algo y te culpa a ti de su problema. Aléjate del interesado que solamente se relaciona contigo cuando necesita algo. Aléjate del que te dice: bueno, o soy yo, o renuncias a todo lo demás, o estás conmigo. Aléjate del mentiroso, aléjate de la gente tóxica, aléjate de ese tipo de personas. Y más, en tiempo de confinamientos, por favor, selecciona muy bien a qué personas vas a tener cerca, porque Pablo nos enseña que eso es lo que hay que hacer en tiempo de confinamientos. Pero ¿qué más hay que hacer? El siguiente punto es: redefine lo que vales y lo que no vale, lo que importa y lo que no importa. Y esto tiene que ver con el versículo 7 del capítulo 3 del apóstol Pablo. Él dice: ¿saben una cosa? Yo antes estimaba algunas cosas como ganancia. Yo antes creía que esto era importante, pero ¿saben una cosa? Filipenses, me he dado cuenta que eso ya no es tan importante. Y Pablo entonces les dice a los filipenses que habían unas cosas que ya habían perdido para él relevancia. Creo que para nadie es un secreto que este tiempo a muchos de nosotros nos ha llevado a caer en cuenta que hay cosas que creíamos importantes y que ya no lo son. No puede ser que salgas de este confinamiento a seguir haciendo lo mismo, a seguir dándole prioridad a cosas que no son realmente importantes. Este tiempo, el tiempo de confinamiento, redefine lo que es importante y lo que no es importante. Y entonces
toma la decisión de ir hacia allá. Si seguimos en los consejos del apóstol Pablo desde el confinamiento, en el capítulo 4, el 6, un pasaje que me gusta mucho, dice él: por nada estéis afanosos, sino que cada petición la conozca Dios, vea a Dios. Y el siguiente consejo en el confinamiento, y un consejo que lo hemos oído miles y miles de veces, creo que en este tiempo más que nunca cobra vida, y no vale la pena. ¿Por qué no repetirlo? Hay que repetirlo, y tiene que ver con, por favor, ve a Dios siempre. Ve a Dios siempre. Cansado, sin estar cansado, con sueño, con pereza, ve a Dios. Ve a su presencia y dígale: Señor, no quiero orar, pero aquí estoy. Él dice: por nada estéis afanosos, sino que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Cuando nuestras peticiones son conocidas, entonces descansamos en nuestro afán, descansamos en nuestra angustia. ¿Qué más nos enseña el apóstol? Capítulo 3, ahí mismo, en el versículo, el capítulo 4, 8. El capítulo 4, 8, dice él una cosa. ¿Saben una cosa? Yo les aconsejo que piensen en lo bueno, que piensen en lo justo, que piensen en lo puro, que piensen en lo amable. En eso piensen. Y entonces Pablo nos enseña que en el confinamiento, estando él en la cárcel donde estaba, lo que es estar en la cárcel, lo que es estar expuesto, lo que uno puede oír y ver. Pero Pablo dice: ¿saben una cosa? Yo he tomado la decisión y les digo a ustedes: elijan sus pensamientos. Elijan todos los días sus pensamientos. Elijan cada día en qué van a pensar. Y yo creo que así como todos los días nosotros nos bañamos para estar bien, para estar saludables, para tener una higiene personal, creo que todos los días deberíamos de bañar nuestra mente y nuestro corazón. Y creo que la manera primera como debemos de bañar nuestra mente tiene que ver con: lee la palabra de Dios, báñate de la palabra de Dios, filtra tus pensamientos por la palabra de Dios, pero también, muy importante, escucha audios, lee libros, cuida, elige muy bien. Decide en qué estás pensando en tiempos de confinamiento, porque eso te va a ayudar a sostener. Y quiero cerrar con el último consejo del apóstol desde el confinamiento. El último consejo para mantenernos a flote en tiempos de confinamiento. Y es lo que Pablo dice en el capítulo 3:13 de Filipenses. Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ojo, una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Y la invitación del apóstol desde el confinamiento es que Pablo dije: ¿saben una cosa? Yo he decidido olvidar, estoy en la cárcel. He decidido olvidar quienes se confabularon para mandarme aquí. He decidido olvidar el daño que me han hecho. ¿Saben una cosa? Yo voy a mirar hacia adelante. Y estaba en el confinamiento. Y la invitación es exactamente la misma. Toma la decisión de olvidar. Y para eso yo quiero invitarte a que hagamos el siguiente ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente, para cerrar a propósito de este punto que es tan importante, para olvidar y mirar hacia adelante. Yo quiero invitarte a que en este momento, por favor, hagas algo muy importante, y es: quiero que te pares de donde estás y te busques una hoja. Puedes buscarte una hoja o la arranca de tu cuaderno si estás ahí anotando. Vas a buscar una hoja y obviamente vas a buscar un lápiz, hojas y lápiz. Vas a buscar hojas y lápiz y vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero vamos a hacerlo en este momento. Y es: quiero pedirte un favor. Vas a tomarte el tiempo para escribir en esa hoja, usando ese lapicero o lápiz, lo siguiente, y es: vas a escribir los sentimientos que has tenido en este tiempo de confinamiento. No sé, frustración, ira, enojo, angustia. Vas a empezar, empiézalo a escribir, por favor. Vamos a hacer este ejercicio en este momento. Empiézalo a hacer. Pero asimismo vas a escribir, claro, las frustraciones. Vas a escribir lo que has perdido en este tiempo.
no sé, en este tiempo he perdido esto, ha pasado esto. Tal vez algunos de ustedes han visto afectadas sus economías, has perdido dinero, o la empresa está colapsando. Vas a escribir eso, vas a escribir los sentimientos asociados a lo que has sentido, el dolor. Tal vez este confinamiento te tomó justo en un momento de tu vida que estabas haciendo familiar, personal, que no esperabas y eso quedó allí. Y vas a escribir lo que te ha generado. Quiero que lo hagas en este momento, por favor. Vas a escribir pues todo lo que has vivido en este tiempo, que ha traído tristeza, que ha traído dolor, que ha traído preocupación. Vas a escribirlo, por favor. Quiero que lo hagas en este momento. Vamos a tomarnos el tiempo. Vamos a escuchar una melodía. Vamos a escuchar una canción para que te tomes el tiempo. Y luego vamos a hacer una oración para ayudarte a soltar, para que puedas seguir, para que puedas avanzar. Vamos a escuchar esta canción y vamos a hacer el ejercicio y vamos a orar. Y bueno, yo espero que en este momento hayas escrito, no solamente hayas elegido las 3 personas que van a hacer tu pacto, compromiso de amigo, sino también vas a colocar esas cosas que te trajeron frustración. Te invito a que donde quiera que estés, busques un espacio a solas y presentes eso delante de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te quiero dar gracias por esta mañana, porque eres tú el que ha puesto el querer como el hacer, porque de parte de Dios el Espíritu Santo me dijo que te diga que resistas, que no te dejes hundir. Y que hoy el apóstol Pablo nos enseña, Dios a través de su palabra, a través de la vida de este personaje que estaba en un confinamiento, en una cárcel, algunas cosas importantes que tú y yo podemos hacer para mantenernos a flote, como aquellos marineros que pudieron mantenerse a flote 1 año y medio en un ambiente duro, agreste, difícil, hielo, bajas temperaturas. Pero había algo que se había convertido en ellos en un código: iban a creer. Y su capitán les dijo: yo solo les pido una sola cosa, que crean que de esta vamos a salir. Y yo te quiero decir lo mismo. Yo solo te pido que creas que vamos a salir de estos. Dígale: Señor, muchas gracias por todo lo que tú me has enseñado en esta mañana. Hable con Dios y dígale: Señor, que al finalizar este tiempo yo vuelva y revise y aprenda del apóstol Pablo lo que debo de hacer en tiempos de confinamiento. Pablo estaba en la cárcel, pero se enfocó en lo bueno, se enfocó en los filipenses que le habían ayudado. Se rodeó de una buena influencia, Timoteo y Epafrodito, pero también hizo planes. Dígale: Señor, perdóname porque me he bloqueado y tal vez no tengo claro qué hacer, pero muéstrame qué hacer. Muéstrame qué hacer. Dame sabiduría para definir aquello que es importante y que no. Dame sabiduría para la cercanía con personas y de quién alejarme. Pero sobre todo, hoy yo quiero tomar una decisión. Pablo dijo, y te dice Dios a través de su palabra: si quieres mantenerte a flote, hay cosas que tienes que dejar. Cosas con las que te tomó este confinamiento.
cosas que han salido en este tiempo, cosas que han salido a flote. Tal vez el estar tanto tiempo cerca han empezado a salir a flote cosas en la relación, en la familia, a nivel laboral. Dígale, Señor, esto es lo que he vivido en estos casi 60 días o más. Pero yo necesito, Señor, que me ayudes a soltar. Y en este momento haz el ejercicio, toma aquella hoja, aquellas cosas que escribiste, y si no has escrito, acábalas de escribir. Estos son los sentimientos que he tenido en este tiempo, de frustración, de rabia, de odio. Esta persona me ha hecho daño, esperaba que me ayudara y por el contrario, se hizo a un lado. Dígale, Señor, esto es, pero hoy tú me dices, tienes que olvidar tu frustración, tu rabia, tu ira, tu enojo, eso no te hace bien, tienes que soltar eso. Y yo te quiero invitar, y así como yo lo voy a hacer desde acá, yo te quiero invitar a que tomes tu hoja y la vas a empezar a apretar así como está aquí. Aquellas hojas que tienen esas cosas, y lo vas a tomar, apriétalo bien fuerte, dígale, Señor, aquí está todo esto. Tú sabes cuánto me ha dolido, apriétalo fuerte, dígale, Señor, aquí está. Esto es lo que me ha hecho daño, lo que me ha afectado, lo que me ha robado la paz. Aquí está escrito. Y lo aprieto fuerte, aprieto lo más fuerte. Es solo un ejercicio espiritual, pero ahora en el nombre de Jesús. Apriétalo fuerte y ahora empieza a soltar tu mano. Empieza a soltar tu mano y empieza a abrirla como ves que yo la hago aquí. Empieza a soltarlo. Ya no aprietes más ese papel. Y simplemente di en oración. Como Pablo dijo, yo olvido lo que queda atrás. Mira ese papel y dile, Señor, en el nombre de Jesús, no voy a seguir más con esto en este confinamiento. Ábrelo, abre tu mano ahí con el papel y simplemente di, suelto esto, lo voy a soltar. Y lo vas a soltar, lo vas a poner, pero yo te quiero invitar a que hagas un ejercicio final. Tiene dos opciones para cerrar este ejercicio. Lo vas a rasgar, lo vas a romper. Y si lo quieres, puedes hacerlo en este momento. Y si sientes llorar, hazlo. Estás allí, estás solo, sola, segura. Por favor, hazlo. Hazlo en este momento. Y dile, Señor, te lo entrego. Gracias, Dios. Hazlo en este momento. Pero también, si es posible, buscar un recipiente, que no vayas a poner en riesgo tu casa o apartamento. Mucho cuidado con esto. Vas a buscar, una olla, algún recipiente, vas a poner el papel y lo vas a quemar. Lo puedes hacer al finalizar esta reunión. Ahí en el balcón de tu casa, en tu apartamento, sí lo puedes hacer. Si no, lo puedes romper o lo puedes quemar. Y tomas la decisión de avanzar. Porque Dios tiene cosas grandes para ti. Qué alegría haber estado contigo, que me hayas permitido entrar a tu casa, a tu apartamento, que nos permitas acompañarte cada domingo, que nos permitas inspirarte, animarte. Muy feliz, muy contento. Y yo quiero repetir la frase de El Capitán, de Ernest Shackleton. Volvemos a la historia del inicio.
Y quiero repetir su frase. Yo quiero invitarte a que creas, de esta vamos a salir. De esta vamos a salir. Dios está con nosotros. Y personalmente yo también asumo un compromiso contigo. Si crees, vamos a salir. Vamos a salir de esta. Claro que sí. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te sustente. Bendiciones. Gracias por haberte conectado. Y si estás aquí por primera vez, te invito a que invites a Jesús a tu corazón. Y si nunca has hecho esta oración, que tú le digas: Señor Jesús, hoy te pido que entres a mi corazón. Si nunca has hecho esta oración, hazla, porque estoy seguro que Dios tiene grandes cosas para ti. Dile: Señor, te invito a mi corazón, a mi vida. Te reconozco que como mi Señor y mi Salvador, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por habitar en mi vida, en mi corazón. Amén y amén. Y si la has hecho, te damos la bienvenida a la familia, a la casa de Dios, aquí a nuestra familia Arca. Síguete conectando, síganse conectando. Continuemos con nuestra reunión en vivo. Dios les bendiga.